Pregunta compleja en el sentido de que no hay solo un artista o usuario o componente, sino que el grupo está formado por más de 20 personas, ¿no? Hay gente que viene del mundo de la programación, hay gente que viene del mundo de las bellas artes, hay gente que viene del mundo de la arquitectura, hay gente que viene del mundo de la música, hay gente que no viene de ningún estudio en concreto y han sido sus propios hobbies, aficiones y autoaprendizaje el que ha hecho llegar a donde han llegado. Y claro, al ser distintas personas hay muchas inquietudes muy diversas y lo que acaba sucediendo, y cada vez más sucede, es la mezcla transdisciplinar, ¿no? Entonces tenemos espectáculos que son únicamente audiovisuales, por decirlo de una manera, ¿no? Que son cerrados, como puede ser un mapping, que a lo mejor tiene esta característica de relación con la arquitectura, pero por otro lado hay otros espectáculos como puedan ser Flexus, por ejemplo, donde hay una parte escénica y un actor, donde perdón, hay un diálogo entre la escena y el espectador, donde se intenta transmitir una historia, ¿no? Festivales de danza, festivales incluso de pintura, nos han pedido alguna vez de ir a hacer cosas con ellos. Vivimos en la cultura transdisciplinar, sin duda. Muy experimental. Muy experimental. También. Pues depende de qué espectáculo, ¿no? No es lo mismo hacer un Beijing que hacer un mapping, que hacer una escenografía interactiva para una obra de teatro o para trabajar en danza. Claro, no es lo mismo un espectador que observa que uno que se mete dentro, ¿no? En una instalación una persona pues vive las cosas en primera persona porque incluso las manipula o las puede cambiar, ¿no? Y tal. En un espectáculo como de Beijing o auditivo o un mapping, ¿no? Pues es el espectador recibe, ¿no? Es un acto de voyeurismo simplemente, ¿no? Sí, el observador, sí, es el que observa. Entonces, la intención, hombre, un poco lo que buscas es primero que la persona esa no se quede igual, ¿no? O sea, que le provocan unos estímulos, ya sean de que le gusta o a nivel estético, de belleza o lo que sea, o a niveles de estímulos sensoriales, ¿no? Pues en el momento en que trabajas, como hemos dicho antes en el mapping, por ejemplo, este del kernel, ¿no? A niveles de estroboscopía o efectos visuales, o eso enfocándolo a lo que es proyectar y el espectador como persona que percibe, ¿no? En el caso de instalaciones y todo esto, claro, yo esto lo toco menos, pero el espectador ya es el que un poco, ¿no? Imagino que es... Pues que claro, yo realmente no puedo opinar mucho de aquí, porque no... Depende en función de cada espectáculo, sí, el objetivo del propio. La narrativa a menudo es importante y a menudo no la buscamos. Tenemos trabajos figurativos y trabajos abstractos. Los trabajos abstractos pues se busca otra intencionalidad, se busca otra respuesta, el espectador se busca otro tipo de estímulos. En estas obras o estas piezas o estas actuaciones o intervenciones incluso más figurativas, está claro que estás trabajando bajo un mensaje. Entonces el hecho de que la obra en sí no sea particular, sino que afecta a todo un colectivo de individuos que están trabajando conjuntamente para hacer este trabajo a la vez, hace que se genere de forma natural un brainstorming por parte de todos los componentes, llegando pues a un consenso hacia dónde quiere el grupo llevar ese espectáculo, ¿no? Y se trabaja así, se trabaja por hablando, viendo cuáles son los intereses particulares de cada uno, viendo cuáles tienen más fuerza, escogiéndolos y desarrollándolos. Pues respecto a la primera parte de la pregunta, lo que nos llevó ya no a juntarnos, porque el hacer una asociación cultural
natural en un momento, en una tarde medio borracho en un bar, la puede hacer cualquiera, pero el hecho de que llevamos 12 años continuando esto ha sido porque la comunidad necesita de los servicios que les prestamos, tanto a nivel de comunicación, de información, de desarrollo tecnológico, festivales, convocatorias de festivales, convocatorias de premios, convocatorias de residencias. Toda esta información está en la red, evidentemente, pero necesita ser estudiada, necesita ser canalizada, exacto, hacia los artistas, hacia la comunidad. Entonces, esto que surgía de forma natural a base de mails entre las personas se transformó en una lista, se transformó en una web, se transformó en el colectivo, ¿no? En las relaciones humanas. Eso también porque a nivel institucional tampoco no es que haya, ¿no?, una oferta y una gran provocación a grandes escalas, ¿no? Y no solo elitistamente, como suele pasar en muchos casos, ¿no? Pues, claro, por falta de recursos o falta de ciertos medios, pues do yourself, ¿no? Un poco, de por qué te lo haces. Hay muchos comisarios y muchos gestores, casi más que obra producida, creo. Es decir, creo que en este país hay más gente que se dedica a comerciar con el arte que no a producirlo. Sin ir más lejos, el lunes pasado se tenía que debatir en Madrid una ley sobre el mecenazgo, sobre el mecenazgo de arte, donde lo que se pretendía era impulsar una ley para aquellas personas o empresas que quisieran promocionar el arte, quisieran dar dinero como mecenazgo, tendrían una desgravación de entre un 60 y un 70%. Creo que era 60 para empresas y 70 para particulares. Esto tenía que hablarse el lunes pasado, pero no se quiso hablar de esto y el gobierno puso un tema sobre toros, sobre que los toros sean patrimonio de la sociedad, y no se ha hablado del mecenaje. Esto, que tenía que ser una ley que se hubiera hablado el lunes pasado, se podía haber aprobado ayer viernes en gobierno, el gobierno mismo sacó un tema que es muy polémico para no hablar de este primer tema. Entonces, debido a la crisis, debido a la falta de recursos, debido a la situación actual, desde hace 2 años se está produciendo muy poca obra audiovisual en este país, muy poca obra audiovisual. Hay gente que conocemos que se dedican a impulsar este tipo de obras, a promocionarlas, a divulgarlas, y en los últimos meses, cuando hablamos con ellos, todos nos dan la misma respuesta. El mercado está saturado, la gente no tiene recursos para hacer obra nueva, la obra audiovisual es cara y estamos en un momento de parón. Hostia, esto de los recursos materiales, dirás, porque los recursos es la creatividad al final. Materiales y económicos. Si no hay dinero para crear... Quiero decir material económico, ¿no? Pero en el fondo la creatividad es la herramienta, ¿no? Un poco que puedes usar y de la que tienes que usar cuando no hay recursos económicos. Y eso no falta, ¿no? Lo que falta son los recursos para apoyos. La base. Apoyos. Vale, perfecto. Muchas gracias y suerte con todos los proyectos y trabajos que tenéis que hacer. Suerte con la web. A vosotros. Gracias.